Doctor Jorge Vanuzzi, gracias por estos minutitos. Soy yo que les agradezco a ustedes por el honor de compartir estos momentos. Doctor, más allá de una reelección y más allá, bueno, de todos los cambios que vendrían en lo que es la reforma de uno de los pilares de nuestra nación, ¿qué implicancias tendría la reforma de la Constitución Nacional? Yo creo que las implicancias están a la vista. La Constitución tuvo una reforma bastante profunda en 1994, producto del Pacto de Dos, ¿no? Del Pacto de Olivos. No creo que sea necesario introducir más reformas. Lo que ocurre es que hay un gran incumplimiento, no solo de las reformas del 94, sino de todo lo que ya venía de antes en la Constitución y sigue estando como parte componente. Cuando se cumplieron los 10 años de la reforma del Pacto Menem-Alfonsín, me pidieron que hiciera un recuento para una revista de cómo andaba el cumplimiento de la Constitución vigente, ¿no? Y observé que había por lo menos 19 cláusulas que no se cumplían. 19. Sí. Hay algunas muy importantes, como la ley de coparticipación. Lo que hay ahora es un parche, un remiendo que viene de viejas transacciones que se hacían entre la nación y las provincias, pero lo que quiso la Constitución del 94, que es un régimen de coparticipación con un procedimiento especial para sancionarlo, eso no se ha cumplido. La Argentina es un país, por ejemplo, casi único en América Latina que no tiene una ley definitiva, una ley amplia, generosa de amparo. La acción de amparo es muy importante, es tan importante como el habeas corpus para la libertad física, el amparo para todas las demás libertades. La Constitución es amparista, el artículo 43 de la reforma del 94 claramente puso que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas que causen una lesión tan grave que dé motivo a un amparo. Bueno, la norma que rige es un decreto ley de diciembre del 66, es decir, de la dictadura del general Onganía. Eso es lo que rige. No se ha sancionado una ley. Se sancionó media sanción por la Cámara de Diputados en un proyecto que consensuamos entre los distintos bloques, donde estaba incluido el Frente para la Victoria. Pero se ve que a una entonces senadora, que después pasó a presidenta, no le gustó ese proyecto. Cuando llegó en el Senado quedó cajoneado. Entonces seguimos con una norma antiamparista, restrictiva, que lesiona la posibilidad de una buena defensa. Le pongo estos dos ejemplos, se podrían mencionar muchos otros. No se cumple la Constitución, se crean o modifican impuestos por decreto o por resolución. El ministro Lustó, en su famosa resolución, creo que era la número 125, se olvidan los ministros de leer la Constitución. Hay un artículo que dice: los ministros únicamente pueden dictar resoluciones para los asuntos internos de su respectivo ministerio. Ni por DNU se puede crear un impuesto, tiene que ser por ley, porque es un principio que viene desde el año 1309 en Inglaterra y después se difundió por todo el mundo, por todas las democracias constitucionales. Nosotros lo tenemos desde la Constitución de 1853 y aún antes, ya en la Revolución de Mayo, se estableció que la Junta no podía establecer gravámenes, podía establecer el Cabildo, que era el órgano legislativo primigenio, primario que había en ese momento. O sea que hay un gran desapego a las instituciones, que no son capricho formal, no, son formas que hacen al fondo, que hacen a la esencia, que hacen a la sustancia. Ahora, hablar de una reforma en este momento realmente tiene además un contrasentido, porque la presidenta en ejercicio, como su difunto esposo, que también fue presidente, fueron constituyentes del 94. Sobre todo ella participó activamente, de modo que allí quedó incluido todo el mecanismo, por ejemplo, de la elección y los periodos presidenciales. No parece muy prolijo que quien haya intervenido y participado en fijar ese mecanismo con solamente 2 periodos, se propicie una reforma para alterar eso, estando en ejercicio del cargo. El doctor Alfonsín, cuando le llevaron los dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, se preveía el periodo de 4 años con continuidad, y él inmediatamente mandó una carta diciendo que se exceptuaba de cualquier beneficio, porque él personalmente no iba a participar de una alteración de normas que se aplicaran al que estaba en ejercicio del cargo
presidencial. Así que yo creo que lo primero es cumplir la Constitución, lo segundo es ser coherente con lo que se puso en la Constitución, y tercero, que funcionen los mecanismos de responsabilidad. Porque en el país hay muchos órganos de control, algunos son más o menos independientes, otros no tanto, pero el control es la antesala de la responsabilidad. ¿Para qué se controla? Se controla para algo. ¿Y para qué se controla? Para que se haga efectiva la responsabilidad de los gobernantes por los actos ilícitos o irregulares o de mala gestión, de mal desempeño, en fin, a efectos de removerlos y eventualmente inhabilitarlos. Acá no funcionan los mecanismos de responsabilidad. Rara vez se toma nota o noticia de que alguien ha sido responsabilizado por tal acto. Y hay actos que a veces causan no solo daño personal, sino también daño generalizado, porque hay que indemnizar, y cuando hay que indemnizar hay que pagar, y para pagar hay que sacar plata del presupuesto, y el presupuesto se forma con las contribuciones de todos los argentinos. Seguro. De modo que, en fin, una auténtica república requiere que se respete la democracia representativa, sin fraudes, ni candidaturas testimoniales, ni colectoras. Requiere separación de poderes, que ninguno invada al otro, que se controlen recíprocamente. Requiere igualdad ante la ley. A veces se da lo de Orwell, ¿no?, que dice somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros que son menos iguales. Requiere libertad de información y acceso a la información, es decir, para poder controlar hay que tener acceso a la información, cosa que está retaseada. Nunca se aprueba la ley general de acceso a la información. Hay un decreto del Ejecutivo que a veces se cumple, a veces no, pero la ley no, siempre se traba. La aprueba una Cámara, pero no la trata la otra. La aprueba otra, no la ratifica la primera. Y después, por supuesto, la periodicidad en los cargos. La alternancia, sí, preparar la alternancia, después el pueblo decide, pero tiene que haber periodicidad, no puede haber eternidad en los cargos. La tendencia es a poner cierto límite, sobre todo en los países en los cuales hay proclividad al cacicazgo, al carisma, a la dominación casi tribal, diríamos, como ocurre a veces en algunos pagos chicos, en lugares donde se erigen caudillos que quedan a perpetuidad. Y el sexto principio fundamental es el de la responsabilidad, ¿no?, que básicamente se puede decir que a mayores jerarquías o a más altas jerarquías corresponden más altas responsabilidades. Seguro. Acá cuando se hace responsable a alguien es alguien de baja categoría o de baja jerarquía. Los de las más altas jerarquías es como si tuvieran un bill de indemnidad. Hay que terminar además con los superpoderes. Las emergencias anteriores ya pasaron, año 2001, 2002, que el jefe de gabinete pueda, por más buena voluntad que tenga, pero pueda por su sola voluntad cambiar el destino de las partidas que fija el presupuesto, decir que las de salud pasan a deporte, que las de deporte pasan a turismo, que las de turismo pasan a información y prensa. ¿Para qué está el presupuesto? El presupuesto está para que primero se estimen los recursos y se estime lo que realmente se va a percibir. Por lo general se estima menos porque así hay libre manejo del saldo restante, claro, que no está estimado. Y después se asignan con un destino que refleja la política de inversión y de gasto que los representantes del pueblo y de las provincias, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, quieren dar. Si un funcionario solo por su cuenta cambia el destino de eso, bueno, la ley de presupuesto entonces podría reducirse a un artículo que diga estimaremos el monto de lo recaudado en tal cifra o lo que sea. Punto 2, dispóngase lo que se quiera. Eso no es republicano. Seguro. Doctor, una pregunta casi obvia pero necesaria. ¿Es oportuno adecuar la Constitución a los distintos modelos o momentos, y de acuerdo al momento, si es necesario, cambiarla 20 veces? Mira, las constituciones... Porque se usa ese argumento, que hay que adecuarlo, que el momento, que... Sí, pero es una engañifa. Las constituciones, en grandes rasgos, se pueden distinguir entre las que son pragmáticas, concretas, y las que son ideológico-programáticas. Las ideológico-programáticas son una atadura, son una especie de cepo, porque solo sirven para que les aplique mientras dure el gobierno del partido o del sector que tenga esa ideología o esa doctrina.
y después ya resultan ese encorsetamiento una traba cuando cambian las circunstancias, cuando el pueblo se orienta con otro sentido para poder llevar adelante la otra programática que en reemplazo haya elegido el pueblo como alternativa. Entonces las constituciones, en eso era muy buena la de 1853, 1860, porque admitía en definitiva la posibilidad de que cualquier programa, siempre que se respetaran los derechos y garantías, se llevara adelante, con los mecanismos previstos en la propia Constitución. Yo recuerdo que pensadores como el doctor Alfredo Palacios del Partido Socialista decía que la Constitución sí proclamaba la propiedad, la inviolabilidad de la propiedad, pero eso no significaba de ninguna manera negar que pudiera haber distintas formas de propiedad, en el sentido de a través de cooperativas, a través de sociedades anónimas, a través de mutualidades, de esto, del otro. Incluso me acuerdo que otros pensadores orientados más aún a la izquierda pensaban de que lo único que había que agregar eran las formas semidirectas de democracia, el referéndum, el plebiscito, la consulta, que están en la reforma del 94, se incorporaron. De modo que yo creo que no hay ninguna traba en la Constitución para cumplir un programa. Ahora, si por programa se entiende un relato y el relato se lo identifica con un pensamiento único, entonces obviamente en los países en que predominan esas tendencias se arriba fatalmente a una constitución ideológicamente matrimoniada con un solo partido político. Y eso, en definitiva, se quiebra, en algún momento estalla, en algún momento eso implosiona. De modo que hay que seguir el ejemplo de los países que con constituciones de X años de antigüedad, que pueden reformarse. Suiza, por ejemplo, reforma muy frecuentemente su constitución con un mecanismo algo complicado porque requiere la mayoría de los votos de todos los suizos y la mayoría de los cantones, o sea, las provincias que componen Suiza. Pero lo hace a efectos de solucionar problemas que de otra manera no tendrían solución. En nuestra constitución las cláusulas son muy genéricas, amplias, generosas, de modo que por vía de la interpretación, de una interpretación dinámica, se puede perfectamente aplicar la Constitución como hicieron los Estados Unidos en plena crisis de los años 29 y 30, crisis que duró más de 10 años, a través del New Deal, ¿no? De las grandes medidas que el presidente Roosevelt dictó. Algunas la Corte las declaró inconstitucionales, otras después fueron adecuadas y en definitiva no llegó la sangre al río. Seguro, seguro. Habló de implosión y justamente manifestó hace unos días qué es lo que le pasa a los partidos políticos. ¿Por qué? Yo creo que los partidos políticos han hecho implosión en el sentido de que al perder la mayor parte de ellos su identidad histórica, su identidad que los perfila como una... la matriz. Claro, exactamente, es decir, una vertiente histórica. Eso pasa hasta con las personas. Cuando se pierde la identidad, pasa también con las instituciones, se aleja la pertenencia o cambia la pertenencia. Hay cierto desinterés, cierta decepción, la gente se reubica en otras posturas, a veces hasta se deja de hablar de partidos. En Argentina estuvo en una época muy de moda hablar de movimientos. Ahora se habla de espacios. ¿En qué espacio está ubicado uno? ¿En qué espacio estás ubicado vos o tú o él o el otro? Y yo les digo, ojo con los espacios porque pronto van a llegar los tiempos, que corren muy pronto. Las dos magnitudes, exacto, el espacio y el tiempo. Lo ideal es tener partidos no con plataformas de 300 páginas donde está puntualizado hasta el detalle de cuántos kilómetros de autovía van a tener peaje y cuántas no. No, los lineamientos que permitan al elector, al ciudadano, decir entre 4 carillas, 5, entre este proyecto, entre esta futuridad que se me anuncia, entre esta perspectiva que se me promete, en fin, opto por esta. Las grandes ideas, las ideas generales. Por eso creo que los partidos tienen además que tener más apego a lo mismo que exigen para que se cumpla la Constitución en la formación de los poderes y en los controles, practicarlo internamente. Es decir, las reglas internas tienen que ser reglas que se apliquen con el mismo rigor con que se está exigiendo que se apliquen las reglas de tipo constitucional o de tipo legal. Y eso a veces no ocurre. Es decir, está lo que los mexicanos llaman el dedazo, la digitación, y eso te lleva además que mucha gente se retraiga. La Argentina fue grande cuando también los grandes se incorporaban a los grandes partidos.
eran pocos Claro, los partidos, y no había incompatibilidad en el sentido de que el intelectual o el profesional o el comerciante o el industrial o el obrero o el maestro, o cualquiera sea su profesión o su oficio, dedicara parte de su tiempo a la actividad política. Al replegarse la gente por no estar de acuerdo con la atmósfera algo asfixiante que existe muchas veces en algunos partidos, entran los chantas. El espacio que lo deja libre el que está capacitado y que es honorable, lo ocupa inmediatamente la chantocracia. Y después los resultados están a la vista. O sea que, en definitiva, el consejo que yo puedo dar es que, como no se puede prescindir de los partidos políticos, no copien entre sí, al mimetizarse, los defectos, copien las virtudes. Desgraciadamente la mimetización se da en los vicios, en los defectos, y todos se parecen mucho entre sí. Los viejos partidos y también muchos de los nuevos, que aparecen como el reemplazo de la vieja política, a la cual se la desprecia con denostaciones a veces de calificación muy gruesa, y sin embargo después incurren en defectos muy parecidos. O sea que hay que meterse en política. Mi consejo a la juventud es meterse en los partidos y al cabo del tiempo se consigue la renovación. Por supuesto, eso significa sacrificar una parte del tiempo. Es mucho más cómodo estar en casa, estar en el bufete, estar en la fábrica, estar en el establecimiento, en el consultorio, en lo que sea, y después dedicarse al descanso. Pero hay un deber cívico, así como hay un derecho a votar, a elegir, hay un deber de hacer propuestas. El derecho de protesta va siempre acompañado de un deber, que es el deber de la propuesta. Se puede protestar, se puede manifestar, se puede disentir por los canales legales, no a través de hechos de violencia, pero al mismo tiempo hay que proponer. Yo noto que en el mismo Congreso hay legisladores que son únicamente denunciantes, otros son únicamente los que dicen amén a lo que el Ejecutivo envía de proyectos. Y lo que hacen falta son legisladores propositivos, presentar propuestas alternativas, no para poner un palo en la rueda ni una piedra en el camino, sino, bueno, está este proyecto, pero sugiero esta alternativa o tomar en cuenta tal o cual punto de este otro proyecto, es decir, ayudar arquitectónicamente, hacer política arquitectónica, no pura política agonal de lucha para llegar al poder o desbancar al que está en el poder o perpetuarse en el poder, sino hacer más política arquitectónica, de grandes temas. Por eso creo que la oposición haría bien si le ofreciera al país no el archipiélago actual de las oposiciones en plural, islitas, sino que se pusieran de acuerdo en un plan de 10, 12 puntos fundamentales para que la ciudadanía tenga más esclarecido el camino a seguir. Incluso también reduciendo el número de las candidaturas, ¿no? En Venezuela ha sido posible, hay ahora una elección. Frente a Chávez se presenta Capriles, hicieron una previa interna los distintos partidos para elegir un candidato que personificara la posibilidad de que se siga otra política distinta. El pueblo decidirá. Por supuesto hay que tener cuidado a veces con los fraudes, ¿no? Especialmente cuando hay voto electrónico, porque se cambia una teclita, clic, clic. Hoy el poder pasa por un botón, ¿no? Sí, en Alemania, pero fíjese, los alemanes, nadie puede dudar de que hay democracia en Alemania, ¿no? El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del voto electrónico en uno de los Länder, de los estados de Alemania, porque no es confiable, no es suficientemente confiable. El mejor sistema de lo que se ofrece en el menú es la boleta única, que permite además que cada uno serenamente formule sus preferencias. Que se aplicó en alguna provincia en nuestro país. Y lo que hay que hacer también es, manteniendo la representación proporcional, que es lo lógico, dar a cada uno lo suyo, dar, diríamos, la representación que en función de la cantidad de votos le corresponde a cada partido, poder hacer lo que con la ley Sáenz Peña se podía hacer, y si se pudo hacer en 1912, que ahora se celebra el centenario, la gente tachaba X y ponía otro apellido, de otra lista, en la lista del partido que él prefería, pero tachaba uno, o el que estaba muy abajo lo subía, y el que estaba muy arriba lo bajaba. Y eso funcionó. Figuras como Luis María Drago, el famoso canciller de la doctrina Drago, un orgullo. Bueno, pero ahí doctor, es un y el cambio. pueblo lo hacía. Si en 1912 el pueblo tenía cultura cívica, pese a que venía de una época anterior al sufragio universal, que hacía fraude, que esto, que el otro, y sabía elegir,
y lo hacía, ¿por qué no lo va a poder hacer ahora? ¿Por qué tiene que ser un hecho absolutamente mecánico de agarrar una boleta, meterla en un sobre, pum? Esa es toda la participación, cuando está todo el mundo desgañotándose, haciendo alabanzas a la participación, más participación, seamos participacionistas. Y en el acto máximo de la participación, que es el voto, lo único que hay que hacer es acatar la boleta, tómala o déjala. Lo que pasa es que el desencanto, también esto es real, ¿no? El desencanto lleva a ver una elección fundamental para el protagonismo ciudadano como un trámite y no como un compromiso. Pero eso es por el desencanto. Sí, y hay que tener cuidado con el desencanto. Y sí, por supuesto. Repase la historia. Por supuesto. Repasen la historia y hay fechas en las cuales, cuando la ciudadanía cayó en un gran desencanto, porque los partidos estaban muy desmonetizados desde el punto de vista de su valor, es decir, la gente estaban desvalorizados, eso fue antesala, algún tiempo después, de salidas heterodoxas. Si los partidos se debilitan, obviamente el sistema se desoxigena. La democracia necesita una oxigenación permanente. Y si hay un ejecutivo fuerte, tiene que haber un legislativo fuerte y un poder judicial bien independiente. Seguramente. Para mantener el equilibrio. Seguramente. Doctor Jorge Vanuzzi, gracias por este ratito. No, muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes.